Si perdemos este trato, susurró Connor, volverás a traducir menús de restaurantes. Rebecca no lo miró, no parpadeó, simplemente mantuvo la mirada fija en el señor Liang al otro lado de la mesa, director de operaciones de Zoo International, que removía tranquilamente su té como si contuviera el destino del mundo. Porque, en cierto modo, así era. 12 hombres con trajes grises a medida sentados a lo largo de la mesa de conferencias lacada en la oficina de Orbestec en Shanghái no habían parpadeado desde que Connor irrumpió 15 minutos tarde, apestando a arrogancia de palo alto y colonia de sándalo. El hombre pensaba que el encanto era volumen y que las negociaciones podían ser aplastadas con metáforas de Tech Bro. Se presentó con un guiño y una broma sobre llevar esta fusión a la luna. El señor Liang ni siquiera lo había reconocido. Rebecca habló de nuevo, un mandarín nítido y preciso fluyendo de sus labios como una daga desenvainada. Comprenda la importancia de mantener la autonomía operativa local. Esa cláusula permanecerá intacta. El señor Liang asintió apenas. Sus colegas intercambiaron susurros. Las apuestas eran tectónicas. Un acuerdo a largo plazo de logística e integración de IA valorado en $180 millones durante 5 años. Si fracasaba, toda la estrategia de expansión asiática de Orbis colapsaría como una mesa de cartas barata en una tormenta de viento. Becca había estado viviendo y respirando este trato durante 11 meses. Zoo International confiaba en ella porque escuchaba, porque comprendía. Sabía inclinarse un poco más de lo necesario para dejar que las pausas se extendieran hasta que la otra parte las llenara. Y, sobre todo, sabía cuándo callar cuando importaba. Connor, sin embargo, no lo sabía. Volvamos a ese punto de la autonomía, soltó, cambiando al inglés. Creo que estamos cediendo demasiado aquí. Uno de los abogados de Zhu se ajustó las gafas. La sonrisa del señor Liang parpadeó y murió. Rebecca mantuvo la voz firme. Como discutimos anteriormente, dijo Connor, yo no estuve en la reunión anterior. Así que, reformulemos. Reformulemos como si fuera una charla TED y no un campo minado cultural donde una sílaba equivocada podría costar a la empresa $250 millones. Rebecca inhaló por la nariz, lenta y silenciosamente. Podía oler el plástico barato de las sillas de la sala de conferencias, el tenue blanqueador de la mesa pulida, el café demasiado caro quemándose en el pasillo. Todo olía a arte de performance corporativo, y Connor era el payaso principal. Se volvió hacia el equipo de Zhu y dijo en mandarín, permítanme explicar brevemente el contexto. Algunos de los ejecutivos de Zhu se relajaron visiblemente. Uno incluso sonrió. Bien, pensó, que vean quién es fluido y quién está a la deriva. Connor no se detuvo. Se inclinó hacia ella, con la voz goteando regocijo condescendiente. Escucha, Becca, lo has hecho genial, como sabes, la liaison cultural o lo que sea. Pero esto es estrategia, y ese es mi carril ahora. Su bolígrafo se quebró en su mano. Startups financiadas con brillo de Ivy League, podcast sobre la disrupción de paradigmas. Siempre la subestimaban hasta que no lo hacían. Hasta que el contrato se firmaba. La tinta se secaba y se emitía el comunicado de prensa citándola hasta que era demasiado tarde. Pero hoy se sentía diferente. Rara, había una carga en el aire como un cable de alta tensión a punto de romperse. El señor Liang aclaró su garganta, atrayendo la atención de la sala de vuelta al centro. Teníamos la impresión, dijo en inglés lento y deliberado, de que la señorita Chang era la líder de este compromiso. Lo era, dijo Connor, interrumpiendo, pero a partir de este trimestre, estamos haciendo algunos cambios. Todavía tienen acceso completo a nuestro equipo directivo. Equipo directivo. Se refería a sí mismo. Se refería a que ella era reemplazable, prescindible, una herramienta que se desecharía una vez que se hiciera el trabajo de zanja. Rebecca no respondió. Miró el logo estilizado de Orbustech, grabado en la pared de cristal detrás de la delegación de Zhu. Solía significar algo, innovación global, fluidez cultural, precisión. Ahora solo parecía una lápida. Afuera, a través del horizonte, la bruma amarilla y gris de la mañana de Shanghái se espesaba. Debajo, la ciudad rugía con su habitual caos controlado, bocinas, scooters, conversaciones rápidas. Connor se ajustó la chaqueta, un engreído movimiento de su gemelo. ¿Procedemos?, preguntó, esperando claramente que Rebecca tradujera. Ella no lo hizo. En cambio, miró directamente al señor Liang y dijo, en mandarín perfecto y sin prisas, está claro que la estructura de liderazgo ha cambiado. Tomemos un breve receso para recalibrar las expectativas. El señor Liang dio el más mínimo asentimiento. Eso sería prudente. Mientras el equipo de Zhu se levantaba, Connor sonreía como si acabara de clavar un informe trimestral. Rebecca se levantó lentamente,
recogiendo su carpeta, la mandíbula apretada. No se lo había dicho a nadie, ni a Legal, ni a su asistente, ni siquiera a su hermana, pero ya había comenzado a redactar planes de salida hace 3 semanas. Un susurro de un contacto en J. Una llamada exploratoria. ¿Alguna vez lo consideras?, habían preguntado. Pero ahora, después de esta farsa, después de ser reducida a enlace cultural, mientras este fantasma de fraternidad demasiado confiado secuestraba el trabajo de su vida, ahora tenía su respuesta. El momento en que sucedió fue tan absurdo, tan perfectamente idiota, que Rebecca incluso pensó que lo había oído mal. Connor se levantó a mitad de frase, su silla chillando contra el suelo de hormigón pulido como si intentara escapar de la escena. Llevábamos 15 minutos en la reunión reanudada después del receso, comenzando a revisar la cláusula de integración modificada, la que Rebecca había redactado personalmente después de 6 semanas de conversaciones de alto nivel con el equipo legal de ZU. Lo anunció en voz alta y clara como si leyera un parte meteorológico. Efectiva inmediatamente, estamos pasando por una reestructuración estratégica y su puesto ha sido Sunset. Sunset, no terminada, no despedida. Sunset como si fuera una maldita diapositiva de PowerPoint que se estaba eliminando para dar paso a una plantilla más nueva y brillante. La sala se quedó inmóvil. El señor Liang se congeló a mitad de servir, la tetera de acero inoxidable suspendida sobre su taza como si estuviera atrapada en una pintura surrealista. Uno de sus adjuntos parpadeó 3 veces rápidamente como si intentara descifrar lo que acababa de salir de la boca de Connor. Rebecca no se movió. Le sonaban los oídos, pero su rostro permanecía inexpresivo. No porque estuviera compuesta, aunque lo estaba, sino porque su cerebro se había enfriado inmediatamente. No pánico, algo más duro. Ni siquiera la había mirado al decirlo. Simplemente miró al otro lado de la mesa, hablando a través de ella como si ya estuviera borrada. Connor, dijo, con la voz firme, sal conmigo. Él soltó una risa engreída. No es necesario, Becca. Esto es negocio de la empresa, y pensé que la transparencia era mejor. Sin secretos, ¿verdad? Vio entonces el pequeño tic en su mandíbula. Lo había planeado, había esperado hasta la negociación de mayor riesgo del año, con todas las miradas puestas en la mesa, para hacer la jugada, humillarla públicamente, afirmar su dominio, cimentar su control. Ella era la pieza de ajedrez que sacrificaba por espectáculo. Su silla se raspó lentamente al levantarse. No con prisa, no reaccionando. Su cuerpo se movió por instinto, cada gesto enseñado con la furia que se negaba a mostrar. Ya veo, dijo, volviéndose hacia la delegación de ZU. Disculpen la interrupción. Comprendo que esto pueda ser preocupante para su empresa. Liang no respondió, pero la observó, no con confusión, no con lástima, sino con interés. Rebecca captó ese destello detrás de sus ojos como si estuviera viendo no un accidente de coche, sino una metamorfosis. Connor aclaró su garganta. Mantengámonos en el camino, dijo, dando una palmada. Tenemos una propuesta sobre la mesa. Nadie se movió. Liang levantó una mano lentamente como un director de orquesta pidiendo silencio. Luego le habló a Rebecca, no a Connor. Dijo en mandarín, con un tono ligero pero lleno de precisión, ¿cuál será su próximo cargo? El aliento en la habitación cambió. El ceño de Connor se frunció. No entendía las palabras, pero entendía que ya no tenía el control. Rebecca se encontró con la mirada de Liang y sintió una extraña calma instalarse en sus huesos, del tipo que sientes después de que la tormenta ya se ha llevado tu tejado, cuando te das cuenta de que lo único que queda es lo que eliges reconstruir. Se ajustó la chaqueta, inclinó la barbilla ligeramente. Aún no he decidido, dijo en mandarín, con la voz baja y segura. Pero estoy abierta a nuevas alianzas. El equipo de ZU se miró. Connor, todavía despistado, intentó redirigir. Miren, podemos traducir más tarde. Concentrémonos en el trato. Pero la habitación ya no era suya. Liang se levantó lenta y deliberadamente y se dirigió a sus colegas con una sola palabra. Descanso. Se levantaron al unísono, dejando sus carpetas intactas. El señor Liang se demoró lo suficiente como para mirar a Rebecca y ofrecer el más mínimo asentimiento. Respeto, no simpatía. Mientras salían, Connor se volvió hacia ella, con la voz baja y triunfante. Deberías haber visto esto venir. Estaba sobrepagada y sobrevalorada. Rebecca lo miró entonces, no enfadada, no rota, sino clara. Acabas de despedir a tu única traductora, puente cultural y arquitecta de todo este trato, dijo. Todo para demostrar que tienes un pene. Él resopló. Disfruta buscando trabajo. Ella sonrió levemente. Ya tengo una oferta, Connor, hace 3 semanas. La rechacé. Él hizo una pausa. Su sonrisa parpadeó.
Ella dio un paso adelante, se inclinó. Creo que la voy a aceptar ahora. La puerta apenas se había cerrado detrás de la delegación de Zhu antes de que Connor comenzara a hablar de nuevo. Rápido, alto, tratando de llenar el espacio como un hombre que saca agua de un barco que se hunde con las manos desnudas. Adelantémonos a esto. Legal redactará un comunicado, informaremos a RR. Pepe, quizás lo enmarcaremos como una transición que habíamos planeado. Rebeca, incluso te dejaré hacerlo. Ya no estás en la sala, Connor. Rebeca no alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras cayeron como un alfiler en una catedral. Él se congeló. Ese mismo tic en su mandíbula volvió. No había asimilado del todo la idea de que no iba a llorar, ni a suplicar, ni a salir en una llamarada de correos de RR. Simplemente se quedó allí, todavía sentada, calmada, con las manos cuidadosamente dobladas sobre el borrador del contrato como si fuera un té dominical. No creo que tú puedas decidir eso, dijo finalmente, acercándose. Oh, pero yo sí, replicó, poniéndose de pie. Porque exactamente en 60 segundos, esta sala ya no será de Orbustek. Entonces la puerta se abrió. El señor Liang regresó solo. Sin asistencia, sin traductor. Miró a Rebeca, no a Connor. Luego, en mandarín, dijo, estaría dispuesta a continuar la discusión de forma independiente. Rebeca no perdió el ritmo. Me encantaría. Hubo una pausa. Liang miró por encima de su hombro a Connor, cuya boca acababa de abrirse para protestar. Liang levantó una mano. Le agradecería, dijo, en mandarín, lento y formal, que los representantes de Orbustek nos dieran la sala. No era una petición. Era un ataque quirúrgico envuelto en seda. Connor dudó. Lo siento, todavía somos. Liang se arqueó. La relación contractual parece indefinida en este momento, una pausa, y luego, como un hombre que de repente se da cuenta de que ha pisado un lago helado que se está agrietando bajo él, Connor retrocedió. Bien, espetó. Pero esto no ha terminado. Tiene razón, replicó Becca sin mirarlo. Esto apenas está comenzando. Connor se demoró en la puerta un segundo de más, y luego desapareció como un mal olor por el pasillo. El silencio regresó. Liang se sentó frente a ella. Rebeca no habló de inmediato. Dejó que el aire se asentara. Dejó que el momento respirara. Luego, como si girara un interruptor mental, se deslizó de nuevo al mandarín con facilidad y elegancia. La propuesta sigue en pie, dijo, girando la carpeta para que la viera. Con un cambio, mi título. Abrió la carpeta y sacó una hoja de papel limpia. Sin logo de Orbitech, sin marca de agua. Ahora opero como consultora independiente. Todos los términos permanecen intactos. Mi compensación pasaría a ser un modelo basado en el éxito. 10% pagadero al ejecutar el contrato. Empujó el papel hacia adelante con un dedo manicurado. La boca de Liang se crispó. Reconocimiento. ¿Ya lo tenías preparado? Ella se permitió la más suave de las sonrisas. Digamos que he estado preparada. Él asintió una vez. El hombre que había dicho quizás 20 palabras en toda la semana de negociaciones de repente desdobló los brazos y se inclinó. Durante la siguiente hora, hablaron de verdad sobre integraciones de la cadena de suministro, modelos de licencia de IA híbrida, planificación logística conjunta, sobre la filosofía cultural detrás de la jerarquía descentralizada de Zhu, sobre las formas en que Orbustek había estado fallando la confianza que una vez construyeron, tratando de ver China como una expansión en lugar de una colaboración. Rebeca hablaba el idioma, no solo el mandarín, sino su idioma, el idioma no dicho, las pausas, el subtexto, la diferencia que venía no de la debilidad, sino del respeto, y Lang lo notó. Todos lo habían notado. Para cuando regresaron sus adjuntos, Rebeca había puesto a rojo el contrato, había anotado 3 ajustes que Sue había esperado en silencio, pero que nunca se atrevió a solicitar a Orbestech. Sugirió un calendario de implementación gradual que le daría a Zhu más poder de negociación con sus socios regionales. El señor Liang se levantó y extendió la mano. Así, dijo en mandarín, es como se deben hacer los negocios. Rebeca la estrechó, no con alivio, no con orgullo, sino con poder silencioso, porque el momento en que cruzó esa línea, se mantuvo firme, reclamó su valor y se despojó de la piel moribunda de Orbestech. No fue un acto de supervivencia. Fue una declaración de guerra. La mañana después de la negociación, Orbestech emitió un comunicado tan genérico que podría haber sido copiado de una retirada de pasta de dientes. Agradecemos a Rebecca Chan por sus contribuciones y le deseamos éxito en sus futuros empeños. Como parte de nuestra iniciativa de reestructuración global, Orbustek mantiene su compromiso con la excelencia en las alianzas internacionales. El compromiso, aparentemente,
venía en forma de un grupo de trabajo improvisado de sí, señor poco cualificados y un intérprete de mandarín contratado apresuradamente que pronunciaba gui como si rimara con queso nacho. Rebecca leyó el comunicado de prensa en su teléfono mientras bebía oolong en el rincón de un oscuro salón de té en Zugui. Desplazó los buitres de LinkedIn, dando me gusta a la publicación de Connor sobre abrazar la disrupción y navegar transiciones difíciles. No comentó, no reposteó, simplemente archivó silenciosamente todo en una carpeta mental etiquetada material para más adelante. Lo que nadie en Orbus Tech sabía. Ni PP, ni legal, ni siquiera Connor, era que Rebecca ya estaba en su segunda reunión del día con el equipo legal de Zhu. El contrato que firmaron no era con Rebecca Chang. Era con RC Global Partners Limited, una entidad registrada en Singapur que había existido en papel durante menos de 72 horas. Marca blanca, sin prensa, sin lazos rastreables, solo un apartado de correos, un teléfono desechable y un elegante logotipo en blanco y negro diseñado por un freelance en Praga. La única presencia web era un sitio minimalista de una página que decía, precisión en el caos, alcance global, sigilo por diseño. Era una fachada, sí, pero era suya. Y detrás de esa fachada, el trabajo ya había comenzado. Flashback. Hace 6 meses, yo había propuesto la idea por primera vez en un pasillo durante una cumbre tecnológica en Chengdu. El señor Liang, con un raro vaso de veo en mano, se había inclinado y dicho, si alguna vez quieres construir algo propio, invertiríamos. Ella se rió, y luego le dijo que era leal a Orbistec, que le gustaba el desafío de la política corporativa. Su respuesta, un desafío solo es noble si es ganable. Ella no se había dado cuenta de lo ganable que se había vuelto hasta que Connor entró con su hedora startup y su estrategia de sunset. Ahora RC Global no era solo una firma de consultoría. Era un bisturí, JW International fue su primer paciente. Sin anuncio formal, sin comunicado de prensa, solo líneas rojas silenciosas, estrategias revisadas, memorandos de canales secundarios. Cada correo electrónico provenía de una cuenta desechable, cada factura de una plataforma de pago fantasma. Mientras tanto, Orbus Tech se sumía en la crisis. Connor mantuvo reuniones de emergencia con sus clientes restantes de APAC, pronunciando mal los nombres y prometiendo en exceso los entregables. Intentó reemplazar los años de construcción de confianza de Rebecca con una nueva presentación de PowerPoint y un seminario de sensibilidad cultural de 3 días. No salió bien. Los clientes no decían no, simplemente se quedaban en silencio, perdían reuniones, retrasaban firmas. Uno por uno, comenzaron a derivar como canicas rodando lejos de un cuenco roto. Rebecca no los reclutó. No lo necesitaba, susurraba. Le envió a un antiguo cliente un enlace a un documento técnico que había escrito y que resolvía un punto de dolor que Orbustec había ignorado durante años. Envió a otro una nota educada en japonés, mencionando que una nueva firma especializada en entrada adaptativa al mercado había estado disponible recientemente. Conocía todos los puntos de presión, todas las debilidades en la cartera de Orbustec. Ella había construido esa maldita cosa. Y así comenzó a desmantelarla, no ruidosamente, no con demandas o titulares, sino silenciosamente, pensadamente, como la erosión, cada cliente que atraía se convertía en una puntada más en la piel de RC Global. Zhu financió su retainer y le hizo presentaciones. Una empresa de logística alemana le pidió que auditara el marco de IA de Orbite. Una startup de Singapur le ofreció capital por ayuda para navegar la ley de exportación de China. Rebecca operaba como un fantasma. Sin redes sociales, sin oficina, solo llamadas encriptadas a medianoche, chats de Signal con CEOs, largos paseos por parques donde nadie podía escuchar. Cada vez que pasaba un anuncio de Orbustec en el aeropuerto o escuchaba la voz engreída de Connor en un panel de conferencias, sonreía. No porque la extrañara, sino porque estaba convirtiendo su reino en su coto de caza, ladrillo a ladrillo, trato a trato, nombre a nombre. Y nadie, ni Connor, ni legal, ni siquiera su antiguo asistente, tenía la más mínima idea. Sin embargo, el primer signo de pánico llegó en forma de invitación de calendario. Asunto: transición urgente de cuenta Who. Llamada asistencia obligatoria enviada por la asistente ejecutiva de Connor a las 3:14 a.m. hora de la costa este. Se escondió en las casillas como un grito silencioso. A las 9 a.m. en punto, 7 ejecutivos de Orbistec se conectaron a la llamada, con ojeras, corbatas torcidas, bebiendo café como si fuera morfina. Connor se unió el último, sudoroso y demasiado vestido con un blazer agresivamente azul, tratando de enmascarar la desesperación con alegría corporativa. Bueno, equipo, dijo, mostrando una sonrisa como un barniz astillado. Mantengámonos por delante de esta narrativa. Pero no había narrativa que mantener, porque Who International no estaba devolviendo sus llamadas. Ni para confirmar una reunión, ni para aclarar plazos, ni siquiera para rechazar nada, solo estática. Connor ya había asignado un reemplazo para Rebecca,
alguien de la oficina de Londres llamado Laura Beasley, que hablaba francés con fluidez pero apenas podía pronunciar Niao, se presentó en un hilo de correo electrónico que no fue reconocido. Hizo un seguimiento 2 veces, luego 3 veces, y luego se detuvo por completo. Connor llamó directamente a la asistente de Liang. La llamada se envió al buzón de voz, le envió un ping al jefe de desarrollo de negocio de Zhu en WeChat, se quedó en visto. Envió un correo electrónico a su departamento legal. El mensaje rebotó, el destinatario ha abandonado la organización. Connor aún no lo sabía, pero J se había ido. Simplemente habían salido del edificio sin cerrar la puerta de golpe, sin nota, sin palabra. Mientras tanto, Rebecca estaba en un bar en la azotea en Singapur, revisando un acuerdo de expansión con socios de su sudeste asiático mientras bebía un cóctel litchi y escuchaba una versión de jazz de Smells Like Teen Spirit. Cada vez que su teléfono vibraba, era un nuevo susurro. Una startup de IA de Shanghái que solía ser cercana a Orbustech quería una llamada exploratoria. Un cliente de Tokio le envió un correo electrónico para decirle que extrañaban su voz. Un vicepresidente alemán con el que no hablaba desde hacía meses le preguntó si seguía siendo freelance. Ella respondió a cada uno de ellos de la misma manera, un saludo silencioso, un recordatorio de que la discreción estaba garantizada. Y un archivo llamado Propuesta RC Global 1 PDF. De vuelta en la caja de cristal que pasaba por Orbustech HQ, Connor se estaba desmoronando. Entró furioso a recursos humanos como un cliché de Wall Street en una película de serie B, con los ojos dilatados. Hay que pararla. Tu analista de RR. HH, recién salida de la escuela de posgrado, todavía creyendo en los sistemas, preguntó con qué base. Está incumpliendo el contrato, ladró Connor, está trabajando con antiguos clientes. Eso es robo de propiedad intelectual o algo así. Pero la analista se desplazó por su pantalla, confundida. Su papeleo de despido no está aquí. ¿Qué? No hay ninguna separación final presentada. Fue eliminada de la nómina. Sí, pero no hay documentos de salida formales, no hay NDA firmado, no hay acuerdo de no competencia iniciado, nada subido al registro de cumplimiento. Todo está marcado como pendiente. La cara de Connor palideció. Me está diciendo, dijo lentamente, que la despedimos, pero nunca terminamos de despedirla. Creo que se asumió que usted lo estaba manejando personalmente ya que era una decisión estratégica de liderazgo. Connor se dio la vuelta antes de que pudiera terminar, murmurando profanidades bajo su aliento. A las 6 p.m., Legal estaba involucrado. A las 8 p.m., confirmaron lo peor. Rebecca no tenía ningún acuerdo de no competencia ejecutable, ninguna cláusula de confidencialidad ligada a su salida, nada que le impidiera contactar a los clientes, asesorar, o incluso reutilizar sus propios materiales. Y lo mejor de todo, ella lo sabía porque en sus últimos días en Orbustech, mucho antes de que Connor decidiera aniquilarla en un pulso de poder en la sala de juntas, había solicitado una auditoría de contrato a RR. Tenía los correos electrónicos, los metadatos, la prueba de que lo sabían, y ahora los estaba utilizando como arma, silenciosa, elegantemente, como seda pasándose por la piel. Para el viernes, 3 clientes más se habían quedado en silencio. Para la semana siguiente, los susurros dentro de Orbustech se convirtieron en murmullos, los murmullos en pánico. Los gerentes de proyecto se quedaron sosteniendo contratos a medio traducir. Los jefes de producto fueron ignorados a mitad de despliegue. Las jóvenes ejecutivas de cuentas empezaron a llorar en el baño después de que su cliente coreano exigiera hablar con la señorita Chang o con nadie más. Connor intentó manejarlo en la reunión de liderazgo del lunes. Miren, hay un vacío en este momento. Estos clientes solo están confundidos. Volverán, pero nadie le creyó porque Rebecca no solo estaba ganando. Los estaba borrando. El correo electrónico llegó a través de Proton Mail encriptado a las 2:47 a.m., etiquetado como urgente en mayúsculas. Una dirección desechable que solo existió durante la hora que tardó en abrirlo y leerlo. Asunto, te están persiguiendo. Pensé que debías saberlo. Rebecca pulsó la pantalla lentamente, sus ojos escaneando el mensaje a la luz azul de su apartamento en Singapur. El horizonte de Marina Bay brillaba a través de la ventana detrás de ella, pero su atención estaba fija en una línea del informante anónimo. Legal está redactando un acuerdo de no competencia retroactivo. Connor está presionando para su aplicación retroactiva. Quiere enmarcar el contacto con tus clientes como sabotaje corporativo. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo. No era alegría. No era sorpresa. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que se da cuenta de que su oponente está a punto de caer en un jaque mate porque olvidó que él se movió primero. Rebecca cerró el correo electrónico, se levantó y caminó descalza hasta la oficina en casa al otro lado del pasillo.
Encendió la elegante torre especialmente configurada que usaba para trabajos sensibles. Sin nube, sin registros, solo potencia local bruta y una unidad de respaldo duplicada encerrada en un cajón oculto. De una carpeta etiquetada Orbit, Contract, Termin, Revisiones, abrió un PDF con fecha de 6 semanas antes de su despido. Era una solicitud interna de cumplimiento. 2. RR. Enortec Corp de Rebecca Chang Enorvest Corp. Asunto: confirmación de actualización de contrato tras ajuste de título. El mensaje era educado, meticuloso. Había solicitado documentación sobre sus obligaciones contractuales después de que su título de VP fuera reestructurado bajo la visión estratégica de Connor. RR. HH. Había prometido hacer un seguimiento. Nunca lo hicieron. Una semana después, hizo un seguimiento de nuevo y de nuevo. 3 correos electrónicos, un ping oficial de Slack, todos guardados, todos con marca de tiempo, sin NDA, sin acuerdo de no competencia, sin adendum presentado. Y entonces vino el núcleo nuclear, un mensaje en copia de Connor. 2 días antes de la implosión de la negociación, diciendo: me encargaré de la salida de Rebecca. No necesitamos perder el tiempo de legal. Simplemente corta su acceso. Es una extralimitación, exceso de confianza corporativo vestido de eficiencia. Y fue fatal. Comprimió todo en un archivo encriptado y lo adjuntó a un correo electrónico. 2. Alina Basha, abogada de defensa corporativa, asunto: posible escalada. El segundo correo electrónico tardó más en redactarse. Natalie Hang en Business Week hasta calmarse, asunto: el silencioso colapso de Ortes para tus ojos únicamente. Natalie Hang se había puesto en contacto meses atrás, cuando Rebecca todavía estaba en Orbestech. Estaba investigando despidos, objetivos perdidos, acuerdos de canales secundarios cuestionables. Rebecca se había negado cortésmente a hablar entonces. Ahora era diferente. Ahora no estaba protegiendo nada, estaba despejando la pista de aterrizaje. El correo electrónico era quirúrgico, no amargo, no dramático, solo un rastro de migas de pan con recibos, fechas, hilos, acciones tomadas, banderas rojas ignoradas. Mencionó que una auditoría interna había sido solicitada discretamente por varios accionistas sobre mala comunicación estratégica en un paquete. Incluyó una línea en la parte inferior: si desea ver cómo se ve una supervisión utilizada como arma, llámeme. Luego cerró el portátil, caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua con un toque de lima. No brindó. No publicó nada críptico en las redes sociales. Esta no era una vuelta de victoria, era posicionamiento. Más tarde esa mañana, Alina llamó. Su voz era aguda, seca, quirúrgica. Tenemos intención documentada, falta de ejecución y daño demostrable si intentan culparla retroactivamente. Bien, dijo Rebecca. Pero no quiero que retrocedan. Silencio. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sean expuestos. Quiero que este desorden tenga nombre. Quiero que cada inversor que respaldó la supuesta visión de Connor vea lo que compraron. Hubo una pausa. Luego la voz de Alena cambió al frío zumbido de la maquinaria de cumplimiento. Entendido. Al final del día, Natalie Hang respondió. He oído rumores, pero esto es humo con una hoguera debajo. Me gustaría reunirme fuera de registro por ahora. Rebecca se recostó en su silla, cruzó una pierna sobre la otra y miró el horizonte de la tarde, su brillo sangrando hacia el horizonte como una cerilla encendida contra el papel. Que vengan. Que redacten sus desesperados memorandos legales, sus mentiras de sala de juntas, su spin de relaciones públicas de última hora. Ya he preparado la hoja, y ahora caminan hacia ella. La prensa no gritó, susurró. Comenzó con un borrador de 5 líneas enterrado en la sección de negocios internacionales de The Straits Times. Zoo International ha entrado en una asociación estratégica con una consultora boutique con sede en Singapur. Fuentes cercanas al asunto dicen que la firma supervisará las estrategias de integración Asia-Pacífico de Zoo en adelante. Sin nombre, sin logo, sin mención directa de Orbistech. Pero los insiders sabían. Sabían cuando la IP de RC Global apareció en 3 salas de datos diferentes que solían pertenecer a Orbistech. Sabían cuando el equipo de adquisiciones de Hu emitió una cancelación general de todas las renovaciones de licencias pendientes. Sabían cuando el departamento legal de Orbistech recibió una respuesta de 7 palabras del director de operaciones de Hu: nos estamos moviendo en una dirección diferente. Al mediodía, los susurros llegaron a Nueva York. A las 4 p.m., las acciones de Orbustech habían caído un 6%. Bajo volumen pero un fuerte espasmo en el torrente sanguíneo, suficiente para captar la atención de los traders entrenados para oler la sangre bajo el perfume del optimismo trimestral. En Slack, los canales de Orbistech eran pueblos fantasma. Sin actualizaciones de clientes, sin victorias, una publicación simplemente decía:
¿Alguien sabe dónde está Laura Beasley? Nadie respondió. A las 6:18 p.m. Business Week publicó un artículo. Título: Orbustech en transición. ¿Qué hay detrás de la desvinculación de Zhu? Era suave, cuidadoso, el tipo de historia que no quema la casa, solo le arroja una cerilla encendida a la cortina. Pero a mitad de camino, enterrada en el párrafo de contexto, estaba la primera grieta de trueno. Fuentes familiarizadas con el trato sugieren que el nuevo socio asesor de Hu incluye a la ex ejecutiva de Orbustech, Rebecca Chang. Rebecca estaba en Yakarta cuando cayó, esperando en un tranquilo salón de té, escondido detrás de un espacio de coworking en la azotea. Su asistente le mostró el artículo en un iPad. No parpadeó ni sonrió. Simplemente bebió su té de jazmín y preguntó: ¿Han emitido una respuesta? Todavía no, dijo el asistente. Rebecca asintió una vez. Lo harán. Al otro lado del océano, el pánico florecía dentro de Orbustech como una fuga de gas. Connor deambulaba fuera de los muros de cristal de la suite ejecutiva, ladrando por teléfono, sudando a través de una camisa de vestir monogramada. Necesitamos una declaración, una negación, algo, cualquier cosa. Pero legal se estancó, RR. P. Se esfumó, y los inversores comenzaron a llamar. La caída se había convertido en un deslizamiento, 9% para la mañana. No catastrófico, pero lo suficientemente agudo como para sacudir a la junta. Los chats de accionistas se iluminaron con frases como negligencia e incompetencia estructural. Esa tarde, el teléfono de Rebecca sonó. Número privado, tono de llamada antiguo, contestó: Rebecca, soy Martín. Martín, un inversor temprano, miembro fundador de la junta y despojado de sus primeros días en San Francisco cuando todavía hacía presentaciones de estrategia de 15 horas y bebía café de gasolinera para cenar. No esperaba saber de ti, dijo. Siempre supiste cuándo guardar tu pólvora. Dijo, eso lo respeté. Hubo una pausa, ruido de viento en su extremo. Luego, con la gravedad de un hombre que había visto demasiadas hojas de balance desangradas por el ego, ¿podemos reunirnos? Ella no preguntó por qué. Simplemente dijo, ¿Singapur o Hong Kong? Hong Kong, un lugar tranquilo. No habrá periodistas mañana. Enviaré el avión. Colgaron sin despedirse. Más tarde esa noche, Rebecca caminó sola por Clark Quay, la ciudad zumbando suave y húmeda a su alrededor. Pasó por brillantes vallas publicitarias promocionando el último despliegue de IA de Orbustech, futuros fluidos impulsados por nosotros. Pero la imagen se sentía frágil ahora, como una máscara derritiéndose al calor. Todavía no estaba bailando. No había descorchado champán ni escrito su última línea, porque el clímax no era un titular. Todavía no. Era una reunión, una mano extendida en privado, y una oportunidad de apuntar más alto de lo que jamás podría desde la jaula dorada de Orbus. Las manos de Connor temblaban mientras pasaba las páginas del paquete de NDA impreso, docenas de páginas, legalmente densas, todas con la misma línea curiosa enterrada en lo profundo del texto estándar. RC Global Partners, Limited, puede ser consultada de forma independiente para supervisión estratégica, sujeta a confidencialidad mutua. Estaba allí en blanco y negro en contratos firmados hace 2 o 3 meses, fechados después del despido de Rebecca, presentados por antiguos clientes de Orbustech, ahora oficialmente exclientes. Y lo que es peor, la mayoría de los documentos habían sido enviados al propio equipo de cumplimiento de Orbustech como cortesía. Connor cerró el archivo de golpe y le ladró a su asistente ejecutivo: consígueme una llamada con Legal ahora mismo. Pero Legal ya estaba hablando con Martín Levin. Connor irrumpió en la reunión de accionistas 2 días después como un hombre que espera un motín, pero todavía espera poder salir del paso. Antes de que comencemos, dijo, tratando de sonreír, quiero abordar algunos rumores que han estado circulando. Ha habido afirmaciones sin fundamento sobre relaciones con clientes, específicamente involucrando a un ex empleado. ¿Te refieres a Rebecca Chang? Interrumpió alguien secamente desde atrás. Connor se congeló. Sus ojos escanearon la sala. Inversores, miembros de la junta, partes interesadas principales. Ni un solo aliado a la vista. Está trabajando con nuestras cuentas anteriores más grandes, dijo, con la voz tensa. Ha violado el espíritu, si no la letra, de su acuerdo de salida. Martín aclaró su garganta. Connor se giró, su postura cambiando como un perro pateado. Martín, solo estaba a punto de... No, no lo estabas. Martín se levantó lentamente. Estabas a punto de darle la vuelta. Sacó una carpeta de cuero, la desabotonó, entregó una pila de documentos al consejero general, sentado a la cabeza de la mesa. Correos electrónicos, dijo Martín, tuyos confirmando que te encargarías de su salida personalmente, sin intervención de RR. HH, sin finalización de contrato, sin supervisión legal.
La despidiste a mitad de contrato sin proceso, y ahora la culpas por salir por una puerta que dejaste completamente abierta. La boca de Connor se abrió. No salían palabras, solo ese silencio suave y estático que cae cuando un hombre se da cuenta de que su foco ya no es un escenario. Es una lámpara de calor. Otro miembro de la Junta revisó los documentos. Ella nunca estuvo obligada por un acuerdo de no competencia, dijo. Martín asintió. Y su firma está haciendo precisamente para lo que solíamos contratarla, solo que mejor y para más clientes. Connor intentó recuperarse. ¿Simplemente dejamos que nos desmantele desde afuera? No, dijo Martín, preguntamos cómo lo hizo. ¿Por qué te dejamos dirigir las cosas directamente al suelo mientras ella silenciosamente se comía tu almuerzo? Silencio. Luego suavemente. Ella ha aceptado testificar en la revisión de ética la próxima semana, voluntariamente, añadió Martín. Una onda recorrió la sala. La cara de Connor se agrietó, el pánico se colaba bajo la arrogancia lacada. ¿Hablaste con ella?, preguntó. ¿Te pusiste en contacto con ella personalmente? Martín no le respondió. Miró a los demás. Ella está tranquila, concentrada, desinteresada en la venganza, totalmente preparada para aclarar lo que experimentó aquí. Lo que todos perdimos mientras perseguíamos ilusiones trimestrales y currículums inflados de liderazgo. Connor parecía como si hubiera sido exiliado de su propio cuerpo. Más tarde esa noche, un enlace junior de la Junta se acercó a Rebecca con una oferta silenciosa, un acuerdo de 6 cifras altas si aceptaba firmar un NDA y alejarse de la revisión de ética. Ella declinó en 2 frases: no busco dinero. Busco la verdad. Nos vemos el martes. No puso en copia a su abogado. No puso en copia oculta a la prensa. No lo necesitaba. Esto no era tierra quemada. Era aire limpio y ella finalmente lo estaba respirando. Salió a las tuyo como notiga as hora de Singapur. El titular era quirúrgico, preciso, sin sangre y terminal. Implosión en Orbestech. Relatos internos revelan caos, encubrimientos y el golpe de gracia silencioso de una consultora. Por Natalie Hang, 10.000 palabras, nombres, fechas, memorandos, capturas de pantalla. El nombre de Rebecca apareció por primera vez en público como fundadora de RC Global Partners Limited, la consultora boutique que absorbía silenciosamente la cartera Asia-Pacífico de Orbustech, un contrato a la vez. La historia lo rastreó todo. Las salidas silenciosas, las migraciones de clientes, la falta de papeleo, la incompetencia utilizada como arma. El truco público de Connor de despedirla inmortalizado en un subtítulo: reestructuración estratégica o ego ejecutivo. En 2 horas, el artículo fue tendencia en LinkedIn, Bloomberg y Twitter. Al mediodía en Nueva York, las acciones de Orbistech habían caído un 18%. Las operaciones se detuvieron por la tarde. La llamada de resultados trimestrales programada para las 9 a.m. Eastern ya estaba muerta antes de comenzar. La llamada se abrió con estática. Luego una voz, alguien de relaciones con inversores intentando vender una narrativa de vientos en contra inesperados y reajustes de clientes. Pero cada analista en la línea ya había leído la exposición. Ninguno compraba el guión ya. Y Rebecca, ella no estaba escuchando. Estaba sentada en una sala de conferencias de cristal a 47 pisos sobre Raffles Place, la luz del sol sangrando sobre la mesa de mármol, Singapur zumbando debajo de ella como un latido del corazón. Frente a ella en una videollamada nítida y sin lag, estaba el equipo de expansión norteamericana de Zoo, flanqueado por operaciones legales y traducción. No necesitaba la traductora. Estamos encantados de finalizar este acuerdo. El hombre del otro lado sonrió y respondió en mandarín. No todos los días podemos decir que estamos cerrando el mayor acuerdo de integración logística en la historia de nuestra empresa. Las cifras eran asombrosas, casi el triple del tamaño del acuerdo original de Orbustech. 3 regiões, multidivisa, multianual, controle estratégico completo delegado a RC Global. Sin intermediarios, sin eslabones débiles, sin Connor. Su asistente entró en silencio, colocando una tableta a su lado. En la pantalla, un gráfico en vivo que mostraba la capitalización de mercado de Orbustech, sangrando en rojo a lo largo de la hora. Una notificación push parpadeó en la parte superior. Connor Baines puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. Rebecca la cerró sin leer más. Volvió a la llamada, tranquila, mesurada, segura. Comenzaremos la implementación la próxima semana, dijo. Tendrá mi equipo completo, líneas directas, sin cuellos de botella. Hizo una pausa, luego inclinó la cabeza ligeramente. Y esta vez, lo haremos bien. El equipo del otro lado asintió. Se barajaron papeles. Se levantó un contrato y se mostró a la cámara. La cláusula final se leyó en voz alta.
Se inclinó hacia adelante, la escaneó una vez más y firmó. La llamada terminó con saludos educados y aplausos apagados. Permaneció sentada, sola ahora en el centro del rascacielos. Tranquila, rodeada de cristal limpio y aire quieto. No alivio, no victoria, solo verdad. Sin título, sin política de oficina, sin un hombre que enmarcara su éxito como su idea. Solo ella, su nombre, sus clientes, sus reglas. Desde abajo, la ciudad seguía su curso. Autobuses y bicicletas y calor y aliento, todo pulsando debajo de la torre como un mundo al que ya no tenía que luchar para pertenecer. Cogió su teléfono, abrió su calendario y programó su próxima sala de juntas para el martes. Luego sonrió. Empecemos. Gracias por unirse a la diversión, supervivientes de oficina. Suscríbete para más dramas de interruptores. Hagamos sudar a tus antiguos compañeros de trabajo.